exportación e importación de productos a nuestro país, como pueden ser las importaciones temporales. El otro punto que nos atañe muy fuerte es la ilegalidad. Y la ilegalidad que estamos viviendo en nuestra cadena, desde el comercio o el mercado informal, desde los tianguis, desde las calles, así como la venta de facturas que generan el robo del IVA, la subrogación, contrabando, entre otras. ¿Y por qué los menciono los dos? Porque uno complementa el otro. Si no tuviera el interno, el externo sería muy difícil implementarla y viceversa, de donde se abastecerían estos informales. Nuestras cámaras entienden perfectamente y apoyamos la estrategia que se tomó como país de participar en el TPP, porque no podríamos permitir que nuestro principal socio comercial, que era los Estados Unidos, abriera sus puertas a otros proveedores sin que nosotros estuviéramos dentro. Y nosotros compartimos esa visión y estamos totalmente de acuerdo. Sin embargo, esto para nuestro sector abre oportunidades, como es en el caso de Vietnam, nuestro principal peligro, de que ingresen a nuestro mercado unas prácticas de subsidios que utilizan para el comercio exterior. Y ese es el temor que tenemos y ese es realmente el impacto que nos preocupa. Y esta amenaza no nomás es venir a decirla, sino nos dimos la tarea como cadena de buscar los elementos y los estudios necesarios para demostrar que lo que uno habla no nomás es el quejarse. Nosotros, si analizamos nuestros posibles socios comerciales, así pasar el TPP, encontramos que nuestra agenda ofensiva, que podrían ser países como Chile, Perú, Estados Unidos, Canadá y Japón, ya tenemos tratados comerciales. Realmente nuestra agenda de nuestra industria ha sido más defensiva. El ver cómo no nos inundan de productos que más adelante les mostraré. Y es importante decir que aún con estos países que mencioné, que ya tenemos tratados que son integrantes del TPP, de esos 5, solo con 2 tenemos balanza positiva en nuestro sector, que es Chile y los Estados Unidos. Como lo comenté, para prosperar esto y demostrar un poco el impacto hacia, y la verdad, el detonador que puede llegar a ser el TPP por Vietnam, hicimos una serie de estudios con despachos prestigiados, de especialistas tanto en comercio exterior como en economía. Y lo complementamos con una misión que realizamos los industriales en Vietnam el pasado mes de agosto, donde fuimos con la idea de veras entender y que no nada más nos platicaran lo que es Vietnam. Y creo que 2 de los ponentes anteriores, como Javier y Guillermo, ya comentaron un poco el tema. Más adelante trataré de profundizar. Y en esta misión que hicimos confirmamos nuestros temores y nuestras suposiciones. Sí vamos a tener un componente de un competidor desleal. Sí quiero recalcar que durante la negociación estuvimos muy cerca del equipo negociador. El equipo negociador entendió perfectamente nuestros temores y créanme que me tocó vivirlo, se murieron en la raya para defender nuestras posturas. Desafortunadamente, nuestra agenda estaba secuestrada por los retailers americanos y los negociadores vietnamitas. Y no poder dejar de mencionar que nuestros camaradas de la industria textil americana blindaron muy bien su industria, por lo que queda de su industria, que también ha sido depredada por Asia, que fue tanto el algodón, así como los textiles técnicos, con un programa que se llama Learning Amendment, que, a los que no lo conocen, es todos los uniformes militares, policías, etcétera, etcétera, que tienen que ver con seguridad nacional, tienen que estar hechos en los Estados Unidos. Creo que podemos también pensar en una implementación similar a nuestro país, siendo una industria tan importante en la nuestra. Derivado de lo anterior, y nosotros hemos concluido que tristemente nuestra industria, nuestra cadena textil vestido, somos los perdedores en el TPP. Sí creemos que hay maneras de mitigar esos temores o esos retos que tenemos, ¿no? Que de no estar en el TPP sería también un grave error para nuestro mercado y para nuestro país. Que no podemos reconocer a China como una economía de mercado, porque nos han bombardeado y nos han quitado nuestros empleos. Y hemos iniciado desde la firma del tratado una agenda con la Secretaría de Economía
sobre todo derivada de cosas internas, de política industrial, de medidas contra la ilegalidad, que creemos que con esas políticas no queremos proteccionismo, ni estamos buscando ningún proteccionismo. Estamos buscando tener la cancha pareja que no hemos tenido en los últimos años. Esa agenda la hemos venido construyendo con la Secretaría, hemos estado trabajando fuertemente con ellos, y una de las peticiones que tenemos en el Senado es que nos apoyen con esa agenda. Sabemos que es una agenda complicada, no es una agenda de corto plazo, pero es una agenda para poder competir no nada más con Vietnam, sino con todos los países asiáticos que tienen el mismo modelo de competencia industrial ante nuestra industria. También hemos concluido que tenemos que buscar acciones que paren el comercio desleal, que paren los subsidios, que frenen la subvaluación y que se permita que otros ilegales, ahora en el contexto nacional, tomen ventaja de ello y tomen ventaja de los que invertimos y de los que generamos empleo, de los que sí creemos en México y cumplimos con lo que es nuestra responsabilidad. Y también, importante, exigir que se apliquen las leyes y el Estado de Derecho a los que lo pagan, que son muchos de ellos, y que los casos se encuentran en la Procuraduría General de la República, y ojalá pudiéramos tener su apoyo para que esto salga adelante y frenar a estas gentes que nos defraudan a los mexicanos. Es un poquito irónico pensar que estamos pidiendo la legalidad y no escuchar que en el proyecto de la Constitución de la Ciudad de México plantean legalizar a los informales. La verdad es que es irónico para nosotros escuchar ese tipo de proposiciones. Pero si me permite, ahora quisiera pasarles unas diapositivas. Pueden empezar, por favor. Y las diapositivas básicamente son 2 o 3 diapositivas más atrás del principio, por favor. Más. Una. Ahí. Bueno. Aquí les quiero poner una fotografía de lo que ha pasado del 2000 y al 2015. Y además les explicaré por qué arranqué con el 2000. Pero en el 2000 nuestra industria textil empleaba cerca de 817,000 empleos formales. Nuestras exportaciones ascendían a 11,000 millones de dólares. Nuestras importaciones 8,900 millones de dólares. Principalmente insumos para la industria textil. La producción en valores brutos era de 198,056 millones de pesos. Y el posicionamiento que tenía México con nuestro principal socio comercial, que son los Estados Unidos, éramos el número 1 en abastecer productos textiles y el vestido a esa nación, el mercado más importante del mundo. Me saltaré el hecho hasta el 2015. La realidad de nuestra industria es que solo tenemos 441,000 empleos formales directos. Nuestras exportaciones han disminuido cerca del 40% a 6,400 millones. De esos 6,400, el 70% es a los Estados Unidos. Las importaciones se han incrementado a 10,200 millones de dólares y nuestra producción ha disminuido. Nuestro posicionamiento hoy como proveedor de los Estados Unidos pasó a ser el 6º lugar, cosa que nos preocupa de sobremanera. La siguiente, por favor. Para explicar un poco, y ahí lo pongo, a lo mejor no se llega a ver, pero hoy siendo el 6º lugar, es importante destacar quiénes son los primeros 5. Número 1 es China. Número 2 es Vietnam, número 3 es India, número 4 Bangladesh y número 5 Indonesia. Casualmente, el continente asiático utiliza las mismas prácticas o las mismas políticas industriales, o como quisieran ustedes llamarlas. La siguiente, por favor. Lo único que quiero hacer es aquí es lo dramático de la cantidad de empleos que hemos perdido. Pero yo aquí sí me preguntaría mucho, ¿realmente se han perdido sus empleos? ¿O realmente ha habido un efecto de que han pasado la ilegalidad? La siguiente, por favor. En esta gráfica lo que les quiero mostrar es el Instituto Mexicano de Seguro Social, pone que nosotros contamos con empleos directos, con alrededor de 450,000 empleos en la cadena textil. Pero la encuesta de Lenoir nos habla que hay otros 755,000 empleos en informalidad. Cosa que nos preocupa mucho, porque realmente se perdieron los empleos o se mudaron. Y más adelante les demostraré que han pasado las dos cosas, porque desafortunadamente todas las importaciones ilegales que hoy tenemos de textiles terminan en manos de esos talleres, empresas ilegales o de esos
industrias informales y que hoy están en los anaqueles del comercio formal. Antes nuestra lucha era contra el comercio solo informal, que eran los tianguis, las ventas de las calles. Hoy esos productos abastecen esas líneas, pero también están llegando a todos los anaqueles de todo el comercio formal. Y eso realmente preocupa de sobremanera. La siguiente, por favor. En esta gráfica podemos ver la que eran nuestras exportaciones de 11.000, cuando en el 2009 bajaron a 5.800, claro, hay una crisis financiera importante, pero después de ahí nuestra industria se ha mantenido. Y lo que eso demuestra es que hoy nuestra industria es una industria productiva, es una industria moderna, es una industria eficiente. Y los invito a que visiten nuestras plantas, cosa que hemos hecho con los funcionarios de la Secretaría y de Aduanas, para demostrar lo que mucha gente dice es que la industria es obsoleta y se quedó atrás. Eso es mentira. Tenemos una industria lista para competir con el que nos quieran poner enfrente, aún sean los chinos, pero para mí cancha pareja, con los mismos, las mismas ayudas, o que visiten las ayudas a todos y van a ver cómo esta industria crece y es pareja. Y más adelante se los vamos a mostrar. Okay. La siguiente, por favor. Es claro y evidente con todo lo que les he venido platicando que mostrarles nuestra balanza comercial como año con año ha venido creciendo negativamente. Hoy contamos con un déficit en 2015 de 3.800 millones de dólares de déficit de nuestra balanza comercial. Sigue, por favor. La gráfica que ustedes están viendo ahí es la exportación de textiles. La raya verde son las exportaciones de textiles mensualmente durante los últimos 3 años. El promedio es de 600 millones de metros cuadrados. Y si lo transformamos a entendemos tomando la equivalencia de 1 a 1, que podría ser más cercano, son 600 millones de prendas mensuales de importación en textiles. Y lo que ustedes están viendo en amarillo es todo lo que entra subvaluado. Durante el 2013 al 2015 fueron cerca del 35% de las importaciones subvaluadas, a precios de 1, 2 o 5 centavos, que no ocurren si quieren frente. Tomamos medidas junto con el gobierno para implementar ciertas medidas en 2015 y tuvieron mucho éxito por un año, pero nos volvieron a meter el gol con las importaciones temporales. La que sigue, por favor. Esta es la misma gráfica, pero importaciones de prendas. Estamos hablando que el promedio de importaciones de prendas son 150. Entonces, si sumamos la gráfica pasada con esta, son cerca de 750 millones de prendas importadas. Yo no sé en dónde se consumen en un país de 120 millones de habitantes 750 millones de prendas, más la producción que generamos los industriales. La que sigue, por favor. Es un poco la fotografía y el preámbulo, y es importante entender por qué el TPP nos queremos traer. La siguiente, por favor. En esta gráfica que ustedes ven aquí, en los productos de confección, y pusimos principalmente los productos de confección porque los productos textiles acaban siendo confeccionados y enviados a los Estados Unidos. Esta gráfica es la importación de productos confeccionados a los Estados Unidos. Y estamos poniendo los 4 o 5 eventos que han ocurrido o salvaguardas que hubieron en su momento, o la entrada de la OMC en China. Y ahí se llega a ver cómo cuando China entró a la OMC de vender 5.000 millones, los próximos 3 años se fueron a 7.000. Después hubo tratados, síganme, gracias. En la línea amarilla que es Vietnam, había un acuerdo comercial entre Vietnam y los Estados Unidos, y entonces empezaron los vietnamitas a venir de cero a que en 2003 ya estaban en 2.500 millones de dólares. Después se acabó el acuerdo multifibras, se terminaron las salvaguardas de China, y lo que podemos ver es que China tenía un crecimiento abrumador, que es la línea azul. Lo que viene de Vietnam, teniendo solo 13 años compitiendo, ya nos rebasó y por mucho. Y México perdiendo su principal mercado. Sí quiero decirles que en esa misión, y sumarlo a esto, en esa misión nos dimos cuenta del porqué. Hoy Vietnam exporta 25.000 millones de dólares de productos textiles al mundo, mientras nuestra industria solo 6.500 millones. La siguiente. 5 veces. En esta gráfica lo que se ve es cómo se ha ido moviendo la participación de mercado, pero lo importante de resaltar es que hoy nuestra industria cuenta con el 4.6% de la participación del mercado de los Estados Unidos, cifra similar a la que teníamos antes del NAFTA, lo que quiere decir que todo
nuestro beneficio que tuvimos con ese acuerdo comercial, hoy lo hemos perdido ante las prácticas depredadoras de los países asiáticos. Y es por eso que Vietnam se convierte en una potencia. Y hay que recalcar, esa ganancia de mercado que han tenido sobre nosotros viene con aranceles. Estados Unidos tendrá en sus productos confeccionados entre el 10 y 17% de arancel hoy en día. Con la entrada del TPP, por lo menos de Vietnam, se reducirá en el 50%. Cuestión que esa gráfica que vimos anteriormente y esa de color de participación de mercado crecerá abruptamente. La que sigue, por favor. Este es nuestro mercado mexicano. Nuestro principal proveedor de textiles era los Estados Unidos, principalmente consumos textiles y bastante de confección. Evidentemente, desde la entrada de China en la OMC, empieza a crecer dramáticamente y hoy teniendo secuestrado nuestro sector. Y ahí vemos Vietnam cómo ahí viene, más calladito, evidentemente ha estado muy preocupado atendiendo mercados como Europa y como Japón, China y el propio Estados Unidos. Pero ahorita, con esta apertura del TPP, evidentemente es una bienvenida, y aunque sabemos que hay una desgrabación a largo plazo de 16 años, señores, les platico que eso que ha crecido es un 25% de arancel. Entonces, aunque tengamos 16 años, hoy nos están desplazando con 17% de arancel en los Estados Unidos y con 25% de arancel en México. Entonces, el que tengamos 16 años, claro que es una gran ayuda, pero de este impacto no nos da más. La siguiente, por favor. Es la misma gráfica que veíamos, pero ahora en nuestro sector, como Vietnam ya tiene el 5.6% de nuestro sector del vestido. Vietnam, cuando nos recibió nuestra misión comercial, la viceministra de Industria vietnamita nos dijo: qué bueno que vinieron, ojalá quisieran invertir en nuestro país, porque nuestro plan de trabajo de la industria textil vestido es de que de hoy que exportamos 25,000 millones de dólares, al 2020 exportar 50,000 millones de dólares, por lo cual su inversión como industrial será muy bienvenida. Vamos a ponerlo en contexto. La siguiente, por favor. De todo el análisis y estudios que hicimos, evidentemente, una de las tareas que nos dimos viendo los números tan grandes de importación que tenemos que no los encontramos. Tratamos de traducir la DIGI al código SIAM. Y eso es lo que hicimos en parte de nuestro estudio. Y entonces, cuando vimos el código SIAM, y con la gráfica, la primera foto que les di, lo dividimos en cuatro. La producción, si lo ven, todo es rojo. La producción va cayendo, cada vez producimos menos. La segunda es la presentación de las importaciones, y aunque los ven en rojo, es claro, porque cada vez importamos más. Está subiendo, es rojo para nosotros. El único área que nos queda con casi todo verde son nuestras exportaciones, las cuales están en una fuerte amenaza de ser arrebatadas por Vietnam. No se van a quitar el corazón, aunque sean socios comerciales. Y bueno, evidentemente la demanda, que realmente ha estado cayendo. Sí, quisiera agregar, y Guillermo lo sacó en su presentación, el consumo nacional aparente ha crecido, pero está siendo abastecido por las importaciones, no por la producción nacional. La que sigue, por favor. Pues aquí nada más, como lo quise poner en un semáforo y para ponerlo, el 70% de nuestras exportaciones a los Estados Unidos, que son cerca de 3.200 millones de dólares, están en riesgo. Y solo de las 1.200 fracciones que hay en textil vestido, se engloban en 32. Con 32 fracciones nos pueden hacer pedazos el 70% de nuestras exportaciones en los Estados Unidos. La siguiente, por favor. Es el mismo análisis con el mercado nacional. En 53 fracciones está el 60-70% de nuestras importaciones, que a la hora que vayamos desgrabando y soltando, sin aquí incluir los que utilizan triangulaciones, ¿no? Cosas fraudulentas para evadir los impuestos, que son muy comunes. Siguiente, por favor. Como les mencioné anteriormente, nuestra industria no quiere proteccionismo. Nuestra industria no está buscando subsidios. Nuestra industria está buscando una cancha pareja. Y reiteramos, nosotros, con esa agenda que iniciamos, que tenemos el acuerdo con la Secretaría y que hemos venido trabajando desde hace un año, todas son de política pública y cosas que haremos en nuestro país que no van en contra de ninguna regla de comercio internacional.
son políticas para la ilegalidad y para las prácticas desleales de nuestro sector. La siguiente, por favor. Realmente lo podríamos resumir en 5 puntos. Y de esos 5 puntos, serían los 4 primeros que tienen que dar, y pensamos que el quinto, ahorita los menciono, es como el ejecutor de esos puntos. Uno de los temas más importantes que tenemos en nuestra industria es el IVA. Dirán, ¿por qué el IVA? El robo del IVA hoy es la moda de hacer negocio en el textil. Robarse el IVA o evadir el IVA. Extremar mucha atención a la ilegalidad del Estado de Derecho. Es increíble que tengamos casos de defraudadores que han importado, se han demostrado, los casos estén y no paguen su pena. Y creo que sería importante acelerar y pedir la ayuda del Senado de la República a que incite a la Procuraduría a ejecutar estos casos que están ya documentados y en proceso. Otro tema importante sería el tema de prácticas comerciales. Desafortunadamente, aunque ha habido un convenio de prácticas comerciales, yo los pondré en el lugar de mis industriales cuando creen que tienen que denunciar a su cliente. ¿Alguien de ustedes se atrevería a denunciar a su cliente? Nadie se atrevería. Y creo que eso es algo que está en deuda con la ética de hacer negocios en nuestro país. Y creo que sería muy importante, porque eso también ha sido un depredador a nuestra industria. Descuentos, revoluciones, etcétera, etcétera. O la llegada de nuevas marcas. Bienvenidas las marcas. Marcas que vienen, entran al país, piden ayuda a la Secretaría de Economía para expandirse y no comprar una sola prenda del mercado nacional. ¿Esos son de verdad los que queremos que vengan? ¿O de veras queremos nosotros desarrollar a tanto talento que tenemos de la confección, tanto talento que tenemos en diseño? Mejor abramos la puerta a esos jóvenes, que son los que van a salvar nuestra industria. Solo me resta pedirles y insistirles: somos los perdedores. Sí, somos los perdedores, pero como buenos mexicanos, y creemos que así será, tomando las medidas pertinentes para poder ponernos a competir, podremos sacar esta industria adelante. Una industria que hoy, juntando la informalidad que existe, más lo que tenemos es cerca de 1.200.000 empleos. Y esa se podrá exponenciar dramáticamente si empezamos a sumar al campo. Hoy México es un consumidor de cerca de 2 millones de vacas, importamos el 70%. Tenemos el campo perfecto para hacerlo, y por falta de desarrollo, de políticas públicas y de financiamiento, lo tenemos perdido. Entonces, sí decimos, apoyamos al TPP de ser necesario para el país. Lo que sí no podemos soportar es que si con las cosas que han sucedido hoy, nuestro principal socio comercial no entra al TPP, nosotros pediríamos el planteamiento total del tratado, porque realmente somos los perdedores y no estaremos de acuerdo. Pero como mexicanos entramos y pedimos su apoyo y su ayuda para que ese programa que tenemos con la Secretaría de Economía pueda llegar a término y podamos renacer y regresar a nuestra industria a los niveles de trabajo que teníamos hace unos años. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señores senadores, Comisión de Comercio Exterior. Quisiera agradecer en nombre de la cadena Textil Vestido y mencionando que tengo el honor de representar y que me acompaña aquí el presidente del Cámara de Institutos Samuel Pesevich, la oportunidad de poderles presentar los temores y los riesgos que puede correr nuestra industria en relación al TPP. Pero para poder explicar la problemática que impactaría el TPP, es importante entender lo que ha sufrido nuestra industria en los últimos años y cuáles han sido los factores que nos han llevado a tener una pérdida de empleo muy grande en nuestro sector. Podemos decir que viene de 2 grandes rubros y los podremos dividir en la parte de comercio exterior y la parte de mercado interno. En cuanto a la parte de comercio exterior, nuestro principal problema lo estamos llamando el efecto Asia, y que esto, que más adelante en unas diapositivas que me permitiré presentarles, se darán cuenta cómo los países asiáticos los han expresado, y mucho tiene que ver con sus políticas industriales, subsidios, ayudas que dan a sus industrias, principalmente en su sector, así como otras herramientas se utilizan como la subvención
sobornación, el propio contrabando, o muchas veces el propio mal. Muy buenas tardes, señores senadores, Comisión de Comercio Exterior. Quisiera agradecer en nombre de la cadena Textil Vestido y mencionando que tengo el honor de representar y que me acompaña aquí el presidente del Cámara, Steve Sabornecevich, la oportunidad de poderles presentar los temores y los riesgos que puede correr nuestra industria en relación al TPP. Pero para poder explicar la problemática que impactaría el TPP, es importante entender lo que ha sufrido nuestra industria en los últimos años y cuáles han sido los factores que nos han llevado a tener una pérdida de empleo muy grande en nuestro sector. Podríamos decir que viene de dos grandes rubros y los podremos dividir en la parte de comercio exterior y la parte de mercado interno. En cuanto a la parte de comercio exterior, nuestro principal problema lo estamos llamando el efecto Asia. Y que esto, que más adelante en unas diapositivas que me permitiré presentarles, se darán cuenta cómo los países asiáticos nos han expresado. Y mucho tiene que ver con sus políticas industriales, subsidios, ayudas que dan a sus industrias, principalmente en nuestro sector. Así como otras herramientas que utilizan como la subordinación, el propio contrabando, o muchas veces el propio